En el webinar de hoy vamos a entrar en más profundidad en una cuestión que ya hemos presentado en otros anteriores, y es que a veces la pregunta es más importante que la respuesta y que debemos acostumbrarnos a trabajar más con preguntas que clarifiquen, que amplíen, que presenten nuevos ángulos o nuevas perspectivas en nuestros puntos de vista. ¿A quién le gustaría usted tener como compañero, como jefe? ¿Alguien que haga grandes preguntas o a quien da grandes respuestas? Si usted está, como todos nosotros, buscando nuevas áreas de innovación, seguramente es mejor tener con nosotros a quien es capaz de hacer buenas preguntas. Hacer preguntas es una habilidad que los innovadores han valorado a lo largo de los siglos. Decía Eurípides, el gran autor teatral griego, pregúntalo todo, aprende algo, no contestes a nada. Las cuestiona con atrevimiento, incluso la existencia de Dios, porque si existe uno, debe seguramente aprobar el homenaje de la razón más que el miedo que nos ciega, dijo Thomas Jefferson. El arte de proponer una cuestión debe ser considerado como de un valor mucho mayor que el de resolverlo, dijo el matemático y filósofo George Cantor. Hoy, cuando tenemos acceso a una enorme cantidad de datos, la capacidad de hacer buenas preguntas es quizá más valiosa que nunca. Hay directivos que dicen, nosotros dirigimos esta compañía haciendo preguntas, no buscando respuestas. Sin embargo, hacer preguntas sigue siendo una habilidad que no hemos desarrollado todo lo que debería o debe ser necesario. Cuando afrontamos un problema, la mayoría de la gente inmediatamente empieza a buscar respuestas. Es lo que generalmente se utiliza o el resultado de lo que llamamos brainstorming o tempestad de ideas. A veces esto funciona y funciona bien porque la pregunta o la respuesta, la pregunta adecuada está incrustada en el problema. Sin embargo, en otras veces no siempre es obvio qué preguntas hacer y esto puede ser muy destructivo. Como dijo Peter Drucker, el famoso gurú del management, que ya les he citado algunas veces en webinars anteriores, dijo Drucker, no hay nada más peligroso que la respuesta correcta a la pregunta equivocada. Afortunadamente, aprender a preguntar es una habilidad que podemos aprender y que es central, que es fundamental en lo que vamos a llamar aquí más adelante, lo verán ustedes, la pregunta o tempestad de preguntas en lugar de tempestad de respuestas, que suele ser el brainstorming.
o la tempestad de ideas. Finalmente, una pequeña reflexión que quiero hacerles con respecto a el origen de la pregunta, y que seguramente todos conocemos al autor de esta pregunta y de esta reflexión. Me estoy refiriendo a Newton, que en el año 1666 vio que de un manzano, de un árbol, caía una manzana y que caía a tierra. Y se preguntó, ¿por qué la manzana desciende perpendicularmente hacia la tierra? ¿Por qué no hacia un lado o en otra dirección? Y Newton, a partir de esta pregunta, teorizó que debe haber alguna fuerza invisible que hace que la materia tienda o baje o caiga al centro de la Tierra. Siguiendo esta pregunta inicial, más tarde Newton propuso que la fuerza misteriosa que ahora llamamos y conocemos como la gravedad no se aplica o no es aplicable solo a las manzanas que caen de los árboles, sino a cualquier objeto, incluso muy lejano de la Tierra, como es la Luna. Eventualmente, Newton desarrolló su ley de la gravitación universal y todavía hoy, con todos los avances que ha habido en la física, sigue siendo uno de los pilares fundamentales de esta ciencia, de la física. Así que, si les parece, pues sí, sigamos adelante. Y seguimos adelante con las razones que tenemos para preguntar. Y pueden ser la de obtener información, aprender, enseñar. Esto es muy importante porque muchas veces ya en estos webinars les hemos sugerido que una manera de enseñar, en lugar de ofrecer respuestas, es plantear preguntas. Cuestionar los supuestos, cuestionar las cosas que damos por conocidas, que damos por ciertas, que damos por sabidas. Ya hemos visto en los módulos de negociación y de empresa familiar que las preguntas nos ayudan a negociar y a resolver conflictos. También para asumir la responsabilidad y focalizar la atención. Y para catalizar una conversación y una acción productivas de las que asumimos la responsabilidad. Más adelante en este webinar les vamos a presentar una metodología de cómo a través de preguntas podemos llegar a acciones productivas. También nos sirven para crear y mantener relaciones, para pensar con claridad, de manera crítica y de manera estratégica. También para resolver problemas y tomar decisiones, para establecer y alcanzar metas, y para crear e innovar y abrir posibilidades nuevas. Todas estas son razones poderosísimas para preguntar y las vamos a ir desgranando en las siguientes transparencias. En un libro que se llama El arte de la pregunta, al hablar de lo básico y más, dice la autora Marilyn Goldberg que la solución que buscan nuestros clientes está detrás de la puerta que puede no abrirse nunca a menos que la abramos con la pregunta adecuada. Fíjense en esta frase porque es que realmente tiene una
validez y una importancia extrema en la gestión de cualquier empresa. Es decir, que puede que no se abra una puerta, nunca, una puerta a nuestros clientes, a nuestros proveedores, una puerta a nuestros compañeros de trabajo, colegas, superiores o subordinados. Y esa puerta no se abre a menos que hagamos la pregunta adecuada. Y cuando se hace la pregunta adecuada, la puerta se abre y al abrirse nos muestra soluciones, nos muestra enfoques nuevos. Sócrates enseñaba a sus alumnos con preguntas. Solo utilizaba las preguntas y el diálogo estaba basado en las preguntas. Y los objetivos eran estimular el despertar y la curiosidad. Nuestro cerebro, también lo hemos visto en otro webinar, está deseoso de que se le hagan preguntas porque pone toda su maquinaria a funcionar de manera creativa. Si le damos respuestas, es como si estuviera adormecido, me refiero al cerebro. Por lo tanto, estimular el despertar y la curiosidad es más propio de buenas preguntas que de buenas respuestas. Todos vivimos con creencias, con supuestos, lo que hemos llamado también en algún webinar modelos mentales, y a ellos volveremos. Le vamos a dedicar un webinar completo a esta cuestión de los modelos mentales, que son los supuestos que creemos válidos y que nos hacen funcionar en nuestras vidas. Y sin embargo, muchos de esos supuestos realmente no nos ayudan a funcionar correctamente. Y finalmente, para estimular la creatividad, ya hemos dicho que el cerebro se estimula mucho más con preguntas que las respuestas que pueden incluso adormecerle, en el sentido de que, bueno, si ya tenemos la respuesta, ¿para qué seguir indagando? ¿Para qué seguir funcionando? ¿Para qué seguir haciendo trabajar a nuestro cerebro? Y también, evidentemente, estimula los descubrimientos. Y tienen el ejemplo paradigmático de Newton y de la famosa manzana. Pero tengamos cuidado, porque haciendo preguntas que parecían inocentes, Franklin conseguía que las gentes fueran gradualmente cediendo a sus argumentos. Y así probaba lo que le interesaba. Claro, aquí Franklin estaba haciendo un uso de las preguntas un poco torticero, un poco de manera egoísta. Si con la habilidad que tenía Franklin, que era un gran filósofo, un gran pensador y uno de los padres de la Constitución norteamericana del siglo XVIII, lo que hacía es ir llevando a la gente a pregunta tras pregunta a la respuesta que él quería obtener. Pero el mismo Franklin dice que descubrió que este método era bueno para él, pero muy embarazoso para aquellos contra quienes lo usaban. Y por lo tanto me encantaba hacerlo. Ahí está Franklin, como digo, mostrando una cara, mostrando un aspecto pues más centrado en sí mismo que centrando en los demás y en el grupo. Franklin utilizaba el método socrático, que es el de las preguntas, para presentarse con una imagen de persona tolerante y abierta, lo cual le hacía aparecer como alguien encantador y cercano.
pero en el fondo quizá era un manipulador y un conspirador para un pequeño pero visible grupo de enemigos. Esto lo dice el mismo Franklin en una biografía escrita por Walter Isaacson, cuya referencia también ven al pie de esta transparencia. ¿Cuáles son los principios que nos deben guiar a la hora de pensar en que las preguntas son una herramienta, si no imprescindible, por lo menos sí muy útil para gestionar nuestras organizaciones y para gestionarnos nosotros mismos? Pues el primer principio es que las preguntas sean adecuadas al contexto. Si estamos en un contexto empresarial, en un contexto de pensar en un problema determinado con respecto a la organización, con respecto a los productos o servicios, con respecto al mercado, a lo mejor no es una pregunta relevante que alguien pregunte a otro miembro del grupo cómo piensa pasar las vacaciones. Las preguntas tienen que ser sugeridoras, es decir, relevantes, retadoras y honradas, no con el propósito de Franklin, que era un propósito, como ven, muy centrado en sí mismo. Sobre lo de relevantes y retadoras, vamos a ver al final de este webinar un modelo que les presentamos y que pueden ustedes utilizar en su vida personal y profesional. El tercer principio es de clarificar supuestos, clarificar los modelos mentales, clasificar esas creencias que creemos que son la verdad, pero son solo en el mejor de los casos mi verdad. Prestar atención al riesgo y a la ansiedad. Puede haber preguntas que arriesguen o que pongan en riesgo a otras personas y les generen ansiedad. Estas serían preguntas, por ejemplo, útiles cuando hay que utilizar la manija para calentar. ¿Recuerdan que el líder unas veces enfriaba y otras veces calentaba? Pues para calentar pueden ser muy útiles estas preguntas que quizá nos meten de lleno en el riesgo y nos generan ansiedad. Luego, mantener la posición de participante observador, no ser nosotros el centro de atención ni de la pregunta ni de la situación. Y luego hay que tener cuidado con las preguntas tipo ¿por qué? Ya les he dicho que las preguntas abiertas, que son aquellas cuya respuesta no es un sí o un no, pues son preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, quién. Pero cuando hacemos una pregunta de tipo ¿por qué?, ahí estamos haciendo una incursión, a veces rechazada por otros, sobre cuestiones de ideología personal. El por qué siempre implica esto. Y cuando el grupo está cohesionado, cuando el grupo es un grupo de trabajo que se conoce, que se respeta, que conoce las reglas del juego, quizá no importe, quizá sea conveniente incluso hacer estas preguntas de por qué, pero son las que deberíamos hacer en último lugar. Y en caso de duda, en caso de que la pregunta pueda ser hiriente, pueda ser generar ansiedad o llevar a las personas a un riesgo para el que no están aún preparadas, en caso de duda, no hacer la pregunta. Porque es el principio del respeto y el principio de que cada
pregunta tiene su momento dentro del nivel de desarrollo de las personas y de los individuos. Acabo de referirme en la transparencia anterior a las preguntas abiertas, a las que no se responde con un sí o con un no, porque esas respuestas nos dan muy poca información. Incluso puede que la información que nos den sea negativa. Pero puede haber preguntas abiertas y aquí les presento 4 categorías de estas preguntas. Las exploradoras abren avenidas nuevas, abren caminos nuevos y insights, o sea, percepciones profundas. ¿Has explorado o pensado en? Esta es una pregunta muy valiosa para que la otra persona pues realmente recurra a su memoria y a su cerebro y nos diga si ha o no pensado, porque el paso siguiente sería, ¿es que no he pensado y tendría que pensar en ello? ¿Es que no lo he explorado y debía haberlo explorado? Las preguntas afectivas, tan importantes para mantener la cohesión del grupo, para mantener un clima de colaboración, un clima de cohesión del grupo. Invitan a los clientes a compartir sentimientos sobre algún asunto. ¿Cómo te sientes al decirme que estás pensando en dejar tu trabajo? Estas preguntas son también, este tipo de preguntas son también muy típicas del coaching, pero también las exploradoras y también las dos que vienen a continuación, las reflexivas, que lo que hacen es profundizar en la exploración, en la elaboración. Dijiste que, ¿y cuál es en tu opinión, es la causa de lo que dijiste? Y preguntas sondeadoras. Invitan a los clientes a profundizar en un tema concreto. Descríbeme, explícame, clarifica, elabora, háblame más de esto. De hecho, hay una metodología de coaching en la que la mayoría de las preguntas es dime más de esto. ¿Y qué más? ¿Y qué más me puedes decir? Porque a veces los coaches u otros profesionales de ayuda podemos creer que estamos ayudando cuando hacemos pregunta tras pregunta sin dejar al cerebro que las elabore y nos devuelva la respuesta y nos estamos equivocando. No somos más eficaces, no somos mejores profesionales cuando hacemos más y mejores preguntas, sino cuando con nuestras preguntas de dime más y qué más, dejamos que el cerebro del cliente, de la otra parte, de la otra persona, piense y aporte lo que realmente tiene dentro de sí, no lo que nosotros queremos o que aporte. Las preguntas nuevas, que lo que hacen es cuestionar supuestos básicos. ¿Por qué tú siempre haces tal cosa? ¿Has probado alguna vez hacerlo de otra manera? ¿Cómo podría ser esto diferente o de otra forma de cómo me lo estás contando? Y luego preguntas que crean conexiones, que nos dan una perspectiva sistémica. Muchas veces, y también lo hemos dicho en algunos webinars, en algunas organizaciones, en algunas empresas, se toman decisiones sin saber el efecto que van a producir en el conjunto de la organización. Puede que estemos convencidos de que esas decisiones van a ser muy eficaces para nuestro pequeño grupo, para nuestro departamento, para nuestro equipo. Pero perdemos la perspectiva de ver a la empresa como un sistema. Y entonces
perdemos también la perspectiva de preguntarnos sobre cuáles serán las consecuencias de estas acciones que estamos decidiendo o que he decidido yo, no ya en mi pequeño grupo, no ya en una parte de la empresa, sino en el conjunto de la organización. Y eso lo que hace es crear conexiones, conexiones que son parte fundamental del sistema. Si hay algo que caracteriza a un sistema es porque tiene un conjunto de elementos conectados entre sí y conectados entre sí de muchas maneras. De la misma manera, si lo recuerdan, en la que una célula del cerebro, una neurona, de ellas harían una multitud de conexiones, recuerdan el nombre, sinápticas, conexiones sinápticas que iban a otras células o neuronas. Preguntas analíticas. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Qué es diferente de por qué has hecho esto? ¿O por qué piensas así? Que ya he dicho que esas preguntas del por qué hay que tener cuidado, saber el momento de hacerlas, pero estas que yo le propongo ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? Le estamos quitando la carga personal que tienen las otras preguntas. Y preguntas clarificadoras. Cuando me dices esto, ¿qué es lo que quieres decir? Luego hay otras preguntas de mediación narrativa. Los seres humanos somos contadores de historias, de cuentos. Nos encantan las historias. Por eso también en una transparencia de un webinar anterior, yo les decía que también nos gusta el chismorreo, que nos gusta lo que se nos cuenta de manera informal en el café y que la única prevención que había que tener es que este chismorreo no fuera destructivo. Pues bien, las preguntas que estamos presentando en esta transparencia ayudan a deconstruir los supuestos y los estilos, experiencias personales y contextos culturales que las personas ponemos en nuestros relatos. Es decir, todos cuando hacemos un relato, lo hacemos desde nuestra cultura, desde nuestra historia, desde nuestra experiencia personal. Pero si hacemos las preguntas adecuadas, podemos llegar a saber los supuestos, los estilos y los modelos mentales de las personas a las que se las preguntamos. Ayudan a reconocer los múltiples guiones de los que las personas somos parte. Las personas somos parte de guiones, somos parte de estas historias, somos los personajes de nuestros cuentos y de nuestros relatos, y puede que las determinadas preguntas, las preguntas de qué papel jugabas aquí o qué papel no jugabas aquí, nos ayudan a reconocer que tenemos diferentes papeles. ¿Se acuerdan del término roles? Pues jugamos diferentes roles según la parte de la sociedad en la que estemos en ese momento operando, si es la familia, si es la empresa, si es de un grupo de amigos, si es en una organización política, religiosa, cultural. También ayudan a externalizar la conversación de la situación en lugar de localizarla en personas concretas. Externalizar la conversación significa decir que esto que estamos oyendo nos suena a algo que hemos visto, que hemos vivido o no nos suena, que nos acerca a una conversación que yo tuve en otro momento o con otro grupo de personas. Es decir, no estamos poniendo el foco
en personas concretas, porque ya hemos dicho que en caso de duda, marcha atrás, y que tenemos que respetar, sobre todo, no hacer daño con las preguntas y no generar ansiedad con las preguntas. Y luego, acceder a historias de esperanza, alternativas y positivas. Podemos estar contando nuestra situación actual o la situación actual de nuestra empresa, y puede que sea una situación actual pues complicada, difícil, pero podemos introducir en la conversación elementos de esperanza, elementos alternativos y positivos que nos van a ocurrir en el futuro cuando superemos la situación actual. Luego hay narraciones que lo que pretenden es indagar. ¿Se acuerdan que hablábamos de que había que alegar e indagar? Alegar nuestras razones e indagar las razones de nuestros compañeros de equipo de trabajo, o incluso de nuestros competidores, o incluso de aquellas personas con las que estamos negociando o con las que tenemos un conflicto. Por ejemplo, ¿cómo podríamos llamar a esto que estamos tratando? ¿Un desacuerdo? ¿Un bloqueo? ¿Alguna otra cosa? ¿Cómo lo definirías tú? Esto tiene un gran poder, porque estamos pidiéndole a la otra persona o al otro o al resto del grupo que clarifiquen, que califiquen también lo que se está hablando. Y si estamos en un momento de bloqueo o en un momento de conflicto o de diferencias, a lo mejor el preguntar cómo podríamos llamar a esto que nos está ocurriendo ahora puede realmente echar mucha luz sobre cómo seguir adelante en la negociación, en la conversación. Has dicho que esta empresa es como una familia. Y te sugiere la palabra familia algunos valores sobre tu opinión sobre el trabajo que son importantes para ti. Cuéntamelos. Es decir, en ese momento, aprovechando una palabra de una frase que puede haber surgido casi de manera inconsciente, de una manera poco elaborada, has dicho que esta empresa es como una familia. Yo aprovecho para decir, centrarme en la palabra familia y a partir de ahí ver en qué medida somos como una familia y somos diferentes de una familia. Has descrito como injusto lo que nos ha traído hasta aquí. ¿Puedes decirme algo más sobre lo que para ti es justo o injusto? Pasamos de una descripción de una situación concreta que alguien dice que esto es injusto a una conversación más general y seguramente más clarificadora sobre lo que para esa persona es justo o es injusto. Por ejemplo, ¿puedes describirme una situación en la que has estado anteriormente y que muestre lo que es justo para ti? Esta es la mejor pregunta. Si crees que esto es injusto, si crees que esto no debería estar ocurriéndonos, ¿tienes alguna experiencia de otra situación de tu vida o de otro momento del trabajo en esta empresa o en otras en las que viste o tuviste una intervención que para ti es justa? Hay otras preguntas que están relacionadas con lo que se llama la teoría de la elección. ¿Qué quieres?
¿Qué has hecho para lograrlo? ¿O qué estás haciendo para lograrlo? ¿Te funciona esto? Y si no funciona, ¿qué es lo que podrías hacer de forma diferente? Creo que esta no requiere mayor explicación y pasamos a la siguiente, transparencia. Hay que percibir cómo el cliente, cómo nuestro interlocutor responde a nuestra pregunta. Por ejemplo, sorpresa, miedo, tensión corporal, ira, silencio, una respuesta airada y una recriminación. Tenemos que ser conscientes de que cuando hacemos una pregunta, también tenemos que percibir cómo la percibe la persona o las personas a las que se la estamos haciendo. Todos tenemos supuestos incrustados en nosotros mismos. Son los modelos mentales. Todos tenemos experiencias que nos han marcado, vivencias, incluso el haber nacido en una u otra familia y en una situación de ayuda, en una situación de coaching. Y cuando me refiero a coaching, no me refiero exclusivamente ni principalmente a un trabajo de coaching tal como se entiende normalmente, porque el directivo, la persona que tiene responsabilidades, tiene que tener también la capacidad del coaching, la capacidad de desvelar los supuestos que tenemos incrustados, que se han cimentado en nosotros a lo largo de nuestra vida. Y entonces las preguntas son, y suelen ser al principio del trabajo o al principio de la relación, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué vienes a mí? ¿Qué es lo que te preocupa ahora, hoy? Porque a veces vienen personas en el coaching y en las organizaciones y te cuentan algo que parece que no está claro que sea una preocupación de hoy, sino que es una preocupación del pasado. Y centrar la pregunta en el aquí y el ahora es muy importante. Y si estás en una sesión de coaching, ¿qué quieres lograr en esta sesión? ¿O qué quieres lograr en todo el proceso de coaching? Y luego podemos adoptar dos posturas que son muy diferentes, no ya solamente en el coaching, sino posturas en nuestra vida laboral, en nuestra vida familiar, en nuestra vida personal, en nuestras relaciones. Podemos adoptar la posición de un juez o podemos adoptar la posición de un aprendiz. Está claro que la preferencia, no solamente la mía, sino lo que es más conveniente y eficaz para el grupo, para el equipo e incluso, por supuesto, para mí mismo, es adoptar la posición de aprendiz. Vamos a ver qué es lo que un juez pregunta y qué es lo que un aprendiz pregunta. El juez pregunta qué no funciona, quién tiene la culpa, cómo voy a probar que tengo razón y cómo puedo yo tener el control de la situación. Ya les he dicho en algunas transparencias anteriores que tenemos una ilusión de control
que no es cierto que ni en las empresas, ni en nuestras familias, ni en nuestras vidas tengamos la capacidad de controlarlo todo, que eso es imposible. O el por qué preocuparse también es una pregunta del juez. Pero el aprendiz tiene un enfoque completamente diferente. Es el que tiene una mentalidad de crecimiento en lugar de tener una mentalidad fija. ¿Recuerdan aquellos dos conceptos? Ya hace bastantes webinars que lo planteamos, pero aquí es conveniente volver a traerlo. El aprendiz se pregunta qué es lo que funciona bien. Es que es mucho mejor abordar lo que funciona mal cuando sabemos qué es lo que funciona bien y de ahí partimos para resolver lo que funciona mal. ¿De qué soy responsable? En lugar de culpabilizar a los demás, de quién tiene la culpa, es de qué soy responsable yo. ¿Cuáles son los hechos? Quitemos toda la carga emocional de querer tener razón a toda costa. Quitemos el deseo de que yo tengo razón y los demás todos están equivocados. Y entonces, ¿por qué no nos centramos en los hechos? Y en lugar de hablar de cómo yo puedo controlarlo todo, es qué opciones tengo y qué es lo posible, porque a veces lo posible está bastante lejos de lo que yo he creído que podría resolver. Pero fíjense las dos posiciones tan diferentes de juez, que parece el juez del Antiguo Testamento, que premia y castiga, frente al aprendiz, que adopta una posición más humilde, pero seguramente mucho más eficaz para abordar las cuestiones que se plantean. Y luego están las preguntas que significan cambios y son cambios de preguntas. ¿Dónde te gustaría estar en lugar de donde estás? Y cuando ya he manifestado dónde me gustaría estar, la siguiente pregunta es, ¿y cómo puedes llegar hasta allí? Y como puede haber elementos emocionales, elementos de fantasía, elementos de ilusión, bajar un poco al terreno, a la tierra, y decir, bueno, ¿cuáles son los datos y cuáles son los hechos desprovistos de la carga emocional, por lo menos de parte de ella, porque seguramente de toda ella no podremos desprendernos? ¿Qué más puedes pensar sobre esto? Esta es la pregunta que ya les he dicho anteriormente, que yo hago mucho en mi trabajo de coaching, y el qué más, y qué más, y qué más, y hasta que la persona, y cuando la persona dice ya no puedo pensar más, yo insisto, sí, seguramente puedes pensar más. ¿Qué más? Y luego ya, ¿cuáles son tus modelos mentales? ¿Qué supuestos estás asumiendo? Y luego una pregunta mucho más profunda, una pregunta que va mucho más a las emociones, y ¿es esto lo que quieres sentir? ¿O te gustaría sentir algo diferente y que no sientes ahora? Y ahora vamos a pasar a un modelo que está tomado
¿Recuerdan la palabra brainstorming, que era tempestad de ideas? Pues aquí lo vamos a llamar pregunstorming, que sería tempestad de preguntas. Y hay unos cuantos pasos que vamos a revisar en las siguientes transparencias, y es una metodología para que el grupo, el equipo, o incluso yo mismo, si soy yo mismo el que me lo estoy planteando, pueda llegar a soluciones, a respuestas realmente eficaces, valiosas y que me hagan cambiar una parte de mi vida. Vamos a ver el paso primero. Muchas veces las reuniones y conversaciones que intentan generar soluciones nuevas y atractivas, en lugar de ello, lo que hacen es crear presiones y reprimir. Por lo tanto, ¿cómo se asegura de que las conversaciones que tienen son significativas y generan resultados? Tenemos que explorar el por qué y cómo, generar las preguntas antes de que el grupo, se estoy suponiendo aquí que son preguntas que vamos a plantear a un grupo, antes de que el grupo se reúna. Yo tengo que preparar y preguntarme el por qué, cómo voy a hacer las preguntas que sé que van a incidir en el cambio necesario de mi grupo. O también me las puedo hacer a mí mismo planteándome que por qué y cómo tengo que hacerme las preguntas que pueden llevarme a algún cambio en mi vida. Luego viene el segundo paso. Yo, si soy el líder, el jefe de un equipo, el responsable, tengo que identificar un problema que puede ser de producto, que puede ser de trabajo, que puede ser de servicio, un problema que puede ser de relaciones, un problema que le gustaría que el grupo abordara. Y cuando tengo claro el problema que quiero plantearle al grupo, se lo notifico previamente, antes de comenzar la reunión, para decirles, este es el asunto sobre el que quiero que hoy hablemos. Se aceptan sugerencias, por supuesto, se aceptan mejoras, refinamientos a lo que yo he planteado, pero la base de lo que yo he planteado es esta. En el paso tercero se trata de diverger, es decir, de que cada miembro del grupo durante 30 minutos haga una pregunta sobre el problema, pero que las preguntas sean lo más diferentes, lo más diversas, lo más divergentes posibles. Y todas las preguntas se anotan en un papelógrafo, en un tablero, en un encerado, en un lugar donde todos los miembros del grupo han visto las preguntas que todos se acaban de hacer, porque todas las preguntas se anotan. No se desdeña ninguna por inconveniente, por fuera de lugar, por intrascendente, no hay ninguna razón. Y pasamos al paso cuarto. Y de la misma manera que anteriormente se trataba de diverger, de distanciarse, de alejarse, ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a converger, vamos a acercarnos. Y entonces que el grupo elija las preguntas de entre las que se han escrito en el tablero o papelógrafo, sobre todo las que son nuevas o diferentes, las que son capaces de abrir puertas que hasta ahora creíamos
que estaban cerradas o estaban cerradas de hecho. Y la pregunta es, habiendo llegado hasta aquí en este proceso, ¿qué preguntas nos hacen cambiar la perspectiva del problema o hace que surjan ángulos o visiones nuevas? Es decir, y no todas las preguntas se van a elegir, vamos a seleccionar un mínimo de 3 y un máximo de 5 en las que vamos a profundizar. Pero vamos a primero hablar de preguntar a todos durante 30 minutos, otra vez, cuáles son las que nos van a hacer cambiar la perspectiva, cuáles son las que nos van a hacer avanzar. El paso quinto de este proceso que hemos llamado pre-brainstorming es dedicar 10 o 15 minutos a mejorar esas 3, 4 o 5 preguntas, a mejorar su calidad. Repase cada una de ellas y solicite si alguien quiere mejorar la redacción. Y durante este proceso hay que asegurarse de que las preguntas son abiertas. Ya hemos hablado de lo que son preguntas abiertas. Son las que tienen una respuesta que no es un sí o un no. Y además que cumplan alguna de las condiciones siguientes. Que creen claridad. Que de la confusión inicial vayamos viendo cada vez más claro el camino. Desarrollan mejores relaciones entre los miembros del grupo. Estas son las condiciones de todas las preguntas, de las 3 y 5, de las 3 o 5, 3, 4 o 5. Nos van a ayudar a pensar crítica y analíticamente. Nos van a inspirar para ver las cosas de otra manera. Y sobre todo van a estimular pensamientos nuevos. Y el paso sexto, que sería para una sesión siguiente a la que habríamos terminado con el paso quinto anterior, a cada miembro del grupo se le asigna una tarea a realizar, que con una de las preguntas 3, 4 o 5 busque nueva inspiración y arroje una luz nueva sobre ellas. Y en la siguiente reunión, cada miembro del equipo hará su aportación. Verán cómo se enriquece el trabajo del grupo de una manera realmente insospechada. Hay que ser preguntas que de alguna manera, por así decirlo, secuestren nuestros pensamientos. Por ejemplo, si tu niñez fue como un montaje de una película, ¿qué escenas debería incluir el director de esa película? Cualquiera que sea su respuesta, seguramente usted fue capaz de pensar algo más al considerar esta pregunta. Y esto es porque desencadena un reflejo mental que se llama elaboración instintiva, en el que automáticamente empezamos a buscar respuestas. Este reflejo puede ayudarle a focalizar en el momento sus pensamientos, en parte porque nuestros cerebros naturalmente están diseñados para la búsqueda de objetivos y generalmente son capaces de focalizarse solo en una cosa cada vez. De esta manera, las preguntas pueden efectivamente secuestrar nuestros pensamientos y estimularnos a la acción.
y también animarnos a pensar de una manera nueva y creativa. Preguntar, hacer preguntas es una herramienta muy potente cuando usted o su equipo están estancados en un momento de parálisis creativa. Y con eso damos por terminado este webinar de hoy, que espero les haya interesado.